tal, amigos? Aquí les traemos la historia de 20 actores de Hollywood cuyas vidas dieron un giro que nadie se esperaba. Estas estrellas, que alguna vez fueron famosas y celebradas, ahora enfrentan una realidad muy diferente, marcada por las consecuencias de sus propias decisiones. Arranquemos con Timothy Secor, una figura de un reality show llamado Ice Road Truckers Deadliest Roads. A él lo arrestaron en diciembre de 2013 por secuestrar e intentar extorsionar a una mujer de Las Vegas. A ella la conocían como Snow White, o sea, Blancanieves, pero su nombre real es Lisa Kudrow. Según lo que se supo, Secor contrató a Snow White y le dio su tarjeta del cajero automático con todo y el número secreto para pagarle. Días después, le llamó para acusarla de haber sacado más dinero del que habían acordado. Le pidió que se vieran para arreglar las cosas, pero la verdad es que ella, sin saberlo, estaba cayendo en una trampa muy peligrosa. En cuanto llegó, Secor le amarró las manos con las correas de una mochila. Le echó encima el agua fría de una cubeta para trapear y la encerró en un closet. Luego, le exigió que le diera el contacto de alguien que pudiera llevarle $1,000, Snow White. Muy astutamente, le dio el número de teléfono de un oficial de la Policía Metropolitana de Las Vegas que conocía. Secor, sin sospechar nada, le llamó al oficial, acordó verse con él detrás del casino Eureka y, cuando llegó esperando recibir el dinero, lo arrestaron. Pero el caso no terminó ahí, mientras estaba libre bajo fianza esperando su sentencia. Una prueba de ADN lo conectó con el robo a una señora de 80 años, durante el asalto. Le robaron la bolsa a la víctima y le rompieron la cadera. En 2015, Secor se declaró culpable de secuestro y extorsión, y lo sentenciaron a una pena de 6 a 15 años en prisión. Esta es la cara de un hombre que tenía una carrera muy prometedora, pero la echó a perder. Más que nada porque no supo controlar sus emociones. Él es Michael Andrew Jace. Lo vimos en la pantalla como miembro de los Panteras Negras en Forrest Gump en 1994, e hizo el papel de Michael Jordan en la película para televisión de Fox Family Channel de 1999. Michael Jordan, An American Hero. Su papel más conocido fue el del oficial Julian Lowe en la serie The Shield. Pero después de eso, solo tuvo papeles secundarios pequeños antes de que todo pasara. En 2014, su esposa, April Denise Jace, quería el divorcio. Él creía que ella le estaba siendo infiel. El coraje y los celos que se habían estado acumulando finalmente explotaron. El 19 de mayo de 2014, le disparó una vez en la espalda y 2 veces en las piernas. Y se dice que le dijo, «Si te gusta correr, pues corre hasta el cielo». Y todo esto lo hizo enfrente de sus 2 hijos pequeños, que tenían 5 y 8 años. Michael Jace fue arrestado poco después, en 2016. Lo declararon culpable de homicidio en segundo grado y lo sentenciaron a 40 años a cadena perpetua. En sus mejores tiempos, no había nadie más famosa en la lucha libre profesional que Sonny, cuyo nombre real es Tamara Lynn Sitch. A mediados de los 90, se convirtió en una de las estrellas más grandes de la WWE. Y en 1996, AOL la nombró la mujer más descargada de Internet. En 2011, la WWE le rindió homenaje al incluirla en el Salón de la Fama, en una ceremonia en la Philips Arena de Atlanta. Pero fuera del ring, Sonny se metía en problemas con la ley seguido. En marzo de 2022, en el condado de Volusia, Florida, estuvo involucrada en un choque por manejar tomada que le costó la vida a Julian Fran Lasseter, de 75 años,
Su nivel de alcohol en la sangre era casi 4 veces el límite legal. Los fiscales también dijeron que estaba manejando con la licencia suspendida, después de no refutar los cargos en agosto de 2023. Fue sentenciada el 27 de noviembre de 2023 a 17 años y medio de prisión, seguidos de 8 años de libertad condicional. Le tomaron en cuenta el tiempo que ya había pasado en la cárcel. Durante casi toda su carrera. El cantante de R&B Robert Sylvester Kelly, mejor conocido como R. Kelly, enfrentó acusaciones de comportamiento muy inapropiado. Pero la verdad de todo lo que hizo no salió a la luz, sino hasta muchos años después. El primer caso fuerte fue en 2002. Cuando lo acusaron después de que se filtrara un video donde supuestamente se le veía en una situación ilegal con una menor, después de un largo proceso legal. Lo absolvieron en 2008, lo que hizo que muchos pensaran que se había librado de las consecuencias para siempre. Sin embargo, detrás de todo, los fiscales después describieron que Kelly manejaba una operación criminal que duró décadas. Usaba su fama, su dinero y un círculo de cómplices para aprovecharse de mujeres jóvenes y chicas menores de edad. Los testigos declararon que él controlaba de manera muy estricta y dañina muchos aspectos de sus vidas. La atención del público regresó en 2019 con el estreno de la serie documental de Lifetime, Surviving Girls. Kelly, que incluía el testimonio de varias mujeres, y sacó a la luz años de manipulación. La serie hizo que se reabrieran las investigaciones. Más tarde ese año, Kelly fue arrestado y acusado en varios lugares. En 2021, fue declarado culpable en un tribunal federal de Nueva York y, en 2022, también lo declararon culpable en Chicago por explotación infantil y otros delitos relacionados. En total, recibió una sentencia combinada de 31 años de prisión y se espera que salga por ahí de diciembre de 2045. Antes de empezar su transición de género, Skylar Preciosa de León, quien nació como John Julius Jacobson Jr., tuvo algunas apariciones en la tele, incluyendo un papel sin crédito en los Mighty Morphin Power Rangers. Después se enlistó en la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Pero le dieron de baja por no seguir las reglas, como andaba batallando con el dinero y la estabilidad. De León terminó metiéndose en la delincuencia, y esas decisiones la llevaron a cometer actos terribles. En 2004, De León, su entonces esposa Jennifer Henderson y varios cómplices pusieron la mira en Thomas y Jackie Hawks, una pareja de jubilados que estaban vendiendo su yate, el Well Deserved. Con el pretexto de dar una vuelta de prueba, el grupo los engañó para que subieran a bordo. Obligaron a la pareja a firmar los papeles para transferir el yate, en un giro espantoso. Los amarraron a un ancla y los aventaron vivos por la borda. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Los investigadores después descubrieron que De León también estaba conectada con la muerte anterior de John Jarvis, lo que mostraba un patrón preocupante de comportamiento dañino. Al final, De León fue declarada culpable en el caso de los Hawks y recibió la sentencia más dura que se podía dar, mientras que sus cómplices recibieron largas penas de prisión. Aunque en California no se ha aplicado esta forma de sentencia desde 2006 por una moratoria en todo el estado. De León sigue en el corredor de la muerte y se espera que pase ahí el resto de su vida. Y antes de seguir descubriendo esta fascinante historia, no se te olvide suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Y compártelo con tus amigos, que eso ayuda mucho al canal. Me emociona seguir trayéndoles más contenido increíble. Joseph Jung-Min Son fue un actor estadounidense nacido en Corea y también peleador de artes marciales mixtas.
Es más conocido por su papel del villano Random Task en la película de 1997, Austin Powers International Man of Mystery. En 2008, Son fue arrestado en el condado de Orange por vandalismo grave, después de dañar el coche de su compañero de cuarto. Como parte del caso, le pidieron que diera una muestra de ADN. Esa muestra después coincidió con un caso sin resolver de la Nochebuena de 1990, en el que una mujer había sido secuestrada en Huntington Beach y había sufrido agresiones antes de ser liberada. La conexión dejó a los investigadores con la boca abierta. Son y un cómplice, Santiago Gaitán, fueron llevados ante el tribunal. Gaitán aceptó un acuerdo y le dieron una sentencia de poco más de 17 años. Son, sin embargo, fue declarado culpable en 2011 de causar daños graves durante el incidente y recibió una sentencia de cadena perpetua. Varias de las acusaciones más serias no pudieron seguir adelante porque ya había pasado demasiado tiempo según la ley de prescripción. Mientras estaba en la cárcel, Son fue implicado en la muerte de su compañero de celda, Michael Thomas Graham, en la prisión estatal de Wasco, en 2011. En 2017, fue declarado culpable de homicidio voluntario en ese caso y le dieron 27 años más, además de su cadena perpetua. Hoy, Joe Son sigue en la cárcel en California, y su carrera en la actuación y los deportes quedó completamente opacada por los crímenes violentos que marcaron el resto de su vida. Ryan Grantham se dio a conocer por su papel en la película de 2010, Diary of a Wimpy Kid, el diario de un chico en apuros. Después apareció en Riverdale, donde su actuación también fue reconocida, lo que parecía el inicio de una carrera prometedora. Sin embargo, cambió por completo en 2020, el 31 de marzo de ese año, mientras estaba en su casa en Squamish, Columbia Británica. Grantham le quitó la vida a su madre, Barbara Wade, mientras ella tocaba el piano tranquilamente. Después, le confesó a los investigadores que había estado planeando hacer algo mucho más grande y dañino. Incluso tenía un diario donde escribió que quería atentar contra el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Las evaluaciones psiquiátricas después mostraron que, en los meses antes del suceso, Grantham había estado lidiando con una fuerte depresión, problemas de drogas y pensamientos muy perturbadores. Finalmente, se declaró culpable de homicidio en segundo grado. En septiembre de 2022, fue sentenciado a cadena perpetua, con la posibilidad de salir en libertad condicional después de 14 años. También se le prohibió para siempre tener armas de fuego. Algunas personas han hecho cosas muy arriesgadas y equivocadas contra funcionarios públicos. Y uno de esos casos fue el de la ex actriz Shannon Guess Richardson, quien alguna vez tuvo pequeños papeles en series como The Walking Dead. En 2013, mientras se estaba divorciando, Richardson acusó a su esposo de mandar cartas con ricina, una sustancia muy peligrosa, al presidente Barack Obama, al entonces alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y a Mark Glaze, el director de una organización contra las armas ilegales. Su esposo negó todo. Y los investigadores rápido se dieron cuenta de que las cartas, en realidad, las había mandado la propia Richardson. Los investigadores federales descubrieron que ella había investigado cómo hacer ricina. Consiguió los materiales necesarios y preparó las cartas con mucho cuidado. En diciembre de 2013, se declaró culpable de un cargo de posesión y producción de una toxina biológica. En julio de 2014, Richardson fue sentenciada a 18 años en una prisión federal. Se le ordenó pagar $367,222 con 29 centavos en restitución.
y se le impuso una cuota especial de $100. También se le exigió recibir tratamiento psicológico mientras cumplía su condena. Y después, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo creen que los problemas personales y las circunstancias de la vida de alguien pueden llevarlo a tomar decisiones con consecuencias tan graves? Cuéntenos en los comentarios. Aunque alguna vez pareció ser la estrella ideal de una boy band, Chris Wu, también conocido como Wu Yifan, un cantante y rapero chino-canadiense y exmiembro de EXO, tuvo una caída tremenda después de que salieran a la luz acusaciones muy serias en su contra. En julio de 2021, una joven llamada Du Meishu publicó en redes sociales que Gu se había aprovechado de ella cuando tenía 18 años y estaba bajo los efectos del alcohol. Su declaración animó a otras a hablar, y más mujeres, incluyendo al menos 2 que eran menores de edad, contaron que habían pasado por situaciones parecidas. Se dijo que Gu solía usar su fama e influencia para invitar a mujeres jóvenes con la promesa de oportunidades, para después ponerlas en situaciones donde eran vulnerables. La policía de Beijing detuvo a Gu el 31 de julio de 2021 y, después de una investigación, el Tribunal Popular del Distrito de Chaoyang determinó en noviembre de 2022 que había cometido faltas graves con varias mujeres entre 2018 y 2020. Fue sentenciado a 13 años de prisión y será deportado cuando termine su condena, en noviembre de 2023. Su apelación fue rechazada y la sentencia original se mantuvo. Aunque se presentaban como una familia rica y exitosa, viviendo el sueño americano, Todd y Julie Chrisley, del programa Chrisley Knows Best, fueron finalmente descubiertos por cometer graves fraudes financieros en agosto de 2019. Fueron acusados formalmente de cargos federales que incluían fraude bancario, fraude electrónico, evasión de impuestos y conspiración. Los fiscales dijeron que habían presentado estados financieros falsos, sacado millones en préstamos y escondido ingresos para no pagar impuestos. En junio de 2022, un jurado los encontró culpables de todos los cargos, el 21 de noviembre de 2022. Todd fue sentenciado a 12 años en una prisión federal y Julie a 7 años. Además, se les ordenó pagar alrededor de $17.8 millones en restitución. Se presentaron en la prisión en enero de 2023. Su caso se hizo muy famoso porque en la televisión proyectaban una imagen de ciudadanos morales y rectos, mientras que los hallazgos legales revelaron algo completamente diferente. El 27 de mayo de 2025, el presidente Donald Trump les otorgó el perdón total y fueron liberados poco después. Quizás lo reconozcan como Zach Avery, pero su nombre real es Zachary Joseph Horwitz. Fue un actor y productor de cine que montó una estafa gigantesca con el pretexto de una compañía productora de películas. Horwitz creó una empresa llamada INMM Capital, LLC, y afirmó falsamente que tenía acuerdos con Netflix y HBO. Dijo que había comprado los derechos de varias películas y que las iba a distribuir en estas plataformas de streaming. Pero todo eso era inventado. Entre 2014 y 2019, recaudó alrededor de $650 millones de más de 200 inversionistas que se creyeron sus promesas. ¿De ese dinero? Unos 230 millones nunca los devolvió. Usó parte del dinero para pagarles a los primeros inversionistas y una gran parte para mantener un estilo de vida súper lujoso. Tenía una casa de varios millones de dólares en Beverlywood. Manejaba coches de lujo, viajaba en jet privado y mucho más. Fue arrestado en abril de 2021. Se declaró culpable de fraude de valores en octubre de ese año. Y en febrero de 2022 fue sentenciado a 20 años en una prisión federal
También se le ordenó pagar una restitución de unos $230.3 millones a sus víctimas. Él es Jared Scott Fogle. Muchos lo conocimos por ahí de 1999 a 2000. Cuando se hizo famoso por bajar como 111 kilos comiendo sándwiches de Subway, su historia lo convirtió en la cara de la marca. Y a lo largo de los años, apareció en más de 300 comerciales como vocero de la compañía. Pero mientras su imagen pública era impecable, su vida privada contaba una historia muy diferente. En 2015, después de una investigación del FBI, Fogle admitió ser culpable de cargos federales relacionados con la posesión e intercambio de materiales inapropiados con menores, además de viajar entre estados para cometer actos ilegales. El tribunal descubrió que sus acciones iban más allá de lo que se sospechaba al principio, revelando que había tenido comportamientos preocupantes con menores de edad y que había colaborado con otras personas de maneras que lo involucraron aún más. El 19 de noviembre de 2015, Fogle fue sentenciado a 15 años y 8 meses en una prisión federal. También se le ordenó pagar una restitución, una multa y fue puesto bajo supervisión de por vida una vez que salga libre. Él es Marion Suge Knight Jr., quien alguna vez fue una de las figuras más importantes en el mundo del hip hop. Fue cofundador de Death Row Records, firmó a artistas como Tupac Shakur y Snoop Dogg, y ayudó a formar una de las disqueras más influyentes de los años 90, nacido en Compton, California. Suge Knight primero intentó ser jugador de fútbol americano. Pero cuando eso no funcionó, se metió al negocio de la música como promotor, ejecutivo de disquera y empresario, después de la pérdida de artistas clave. Cambios en la industria y problemas constantes. El imperio que construyó comenzó a tener dificultades. En enero de 2015, Knight estuvo involucrado en una pelea en un estacionamiento en Los Ángeles con Terry Carter y Cleavon Sloan. Durante el incidente, Carter perdió la vida. Knight después no refutó los cargos relacionados con ese evento, el 4 de octubre de 2018. Le dieron una sentencia de 28 años, bajo la ley de los 3 strikes de California. Sigue en la cárcel y podrá solicitar la libertad condicional en octubre de 2034. Sean Combs, mejor conocido como P. Diddy o Puff Daddy, construyó una larga carrera como un magnate del rap y productor musical. Pero en los últimos años, su imagen pública se ha visto afectada por una ola de problemas legales. A partir de 2023, se presentaron una serie de demandas civiles en su contra y, para 2024, los abogados declararon que más de 120 personas se habían presentado con denuncias sobre su comportamiento. Los fiscales argumentaron que había usado su influencia en la industria musical para crear lo que describieron como un sistema coordinado que permitía que ocurrieran actividades cuestionables, lo que llevó a cargos federales. El 16 de septiembre de 2024, Combs fue detenido y acusado formalmente. Sus famosas fiestas, que antes se veían como parte de la cultura de las celebridades, pronto se convirtieron en parte de la investigación más amplia. El juicio avanzó en 2025, el 2 de julio de 2025. Un jurado lo absolvió de las acusaciones más graves, pero lo encontró responsable de 2 cargos menores relacionados con la forma en que organizó viajes para ciertas personas. Permanece detenido mientras espera su sentencia, aunque todavía no se ha decidido el resultado final. Su caso ya se ha convertido en una de las investigaciones más seguidas y complejas en la historia de la industria del entretenimiento. Desde la primera temporada de The Real Housewives of Salt Lake City a finales de 2020. Jen Shah llamó la atención por su estilo de vida y su matrimonio con el entrenador de fútbol americano de la Universidad de Utah, Sharrieff Shah.
Pero las cosas dieron un giro muy feo en los siguientes años cuando surgieron serios problemas legales. Fue arrestada en marzo de 2021 durante la filmación de la segunda temporada del programa. Acusada de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero en un esquema de telemercadeo. Al principio, Shah se declaró inocente, pero en julio de 2022 cambió su declaración a culpable del cargo de fraude electrónico. Los fiscales dijeron que el esquema se dirigía principalmente a personas mayores y vulnerables, ofreciéndoles servicios de negocios que eran engañosos o de poco valor. A muchas víctimas las convencieron de gastar grandes sumas de dinero a lo largo del tiempo, con promesas falsas. El 6 de enero de 2023, fue sentenciada por el juez de distrito de los Estados Unidos, Sidney H. Stein, a 78 meses en una prisión federal. Se le ordenó entregar alrededor de $6.5 millones en propiedades, pagar una restitución de aproximadamente $6.6 millones y cumplir 5 años de libertad supervisada después de su tiempo en prisión. Shah se presentó en el campo de prisión federal de Bryan en Texas el 17 de febrero de 2023. Desde entonces, su fecha de liberación se ha reducido varias veces. Ahora se proyecta que salga el 3 de noviembre de 2026. ¿Creen que la reducción de la fecha de liberación de Jen Shah es justa? Considerando la magnitud de sus acciones y el impacto en sus víctimas. Déjenos saber en los comentarios. Y no olviden suscribirse y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. Conocida por su trabajo en Melrose Place y sus primeros papeles en películas como Cry Baby, Amy Locane se fue alejando poco a poco de la actuación por ahí de 2005. En 2010, estuvo involucrada en un grave accidente de coche mientras manejaba bajo la influencia del alcohol en Montgomery, Nueva Jersey. El choque le quitó la vida a Ellen Seaman, de 60 años, y dejó a su esposo gravemente herido. Locane iba a unas 53 millas por hora, en una zona de 35. Mientras los Seaman estaban entrando a su cochera, fue declarada culpable de homicidio vehicular y agresión con un auto. En febrero de 2013, un juez de Nueva Jersey la sentenció a 3 años de prisión. Cumplió unos 2 años y medio y fue liberada en junio de 2015. En 2019, su caso fue sentenciado de nuevo a 5 años, después de que una decisión de apelación considerara que el castigo anterior era demasiado leve. Luego, en septiembre de 2020, la jueza Angela Borkowski le dio una condena de 8 años de prisión. Bajo esa sentencia, podía solicitar la libertad condicional. En diciembre de 2024, Locane fue liberada en diciembre de 2024, después de cumplir su condena. Quizás recuerden a la banda de rock galesa Lost Prophets y a su vocalista, Ian David Karslake Watkins. La banda lanzó varios álbumes durante los años 2000, pero todo cambió a finales de 2012. Cuando Watkins fue arrestado después de que la policía registrara su casa y su computadora. Los investigadores descubrieron material inapropiado que involucraba a menores, lo que llevó a una serie de cargos muy graves. En noviembre de 2013, Watkins se declaró culpable de 13 delitos, que incluían comportamiento dañino con menores y la creación y posesión de imágenes ilegales. 2 mujeres que fueron juzgadas junto con él, identificadas en el tribunal como Madre A y Madre B, también recibieron penas de prisión de 14 y 17 años. Al mes siguiente, un juez sentenció a Watkins a 29 años de prisión, más 6 años adicionales de supervisión extendida después de su liberación. En 2019, le dieron 10 meses extra por tener un teléfono móvil mientras estaba en la cárcel. Solo podrá solicitar la libertad condicional después de cumplir aproximadamente 2/3 de su condena. La carrera de Harvey Weinstein en Hollywood comenzó a derrumbarse en 2000,
17. Cuando The New York Times y The New Yorker publicaron historias sobre numerosas acusaciones de comportamiento inapropiado, estos reportajes ayudaron a encender el movimiento del hashtag #MeToo. Y más de 80 mujeres finalmente compartieron sus historias, que abarcaban varias décadas. En 2020, Weinstein fue condenado en Nueva York por cargos graves y sentenciado a 23 años de prisión. En 2022, también fue condenado en Los Ángeles por cargos adicionales. Y en febrero de 2023, recibió otra sentencia de 16 años allí. El 25 de abril de 2024, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló su condena de Nueva York, citando errores en el juicio, particularmente el uso de testimonios sobre acusaciones que no formaban parte de los cargos formales, y ordenó un nuevo juicio. Su condena de Los Ángeles sigue en pie. Weinstein sigue en la cárcel, enfrentando más procedimientos legales en Nueva York. Y también ha tenido problemas de salud continuos durante su tiempo en prisión. Darren Sharper fue un jugador de la NFL de primer nivel que llegó al Super Bowl y fue muy aclamado, hasta que surgieron acusaciones muy serias en su contra. Lo que hace que su caso sea diferente es cómo se dice que usó su fama y su reputación como atleta en varios estados para ganarse la confianza de las mujeres antes de cometer delitos en California, Luisiana, Arizona y Nevada. Fue arrestado en 2014 después de que varias mujeres lo denunciaran. Las acusaciones decían que había usado drogas para dejar a las víctimas indefensas y luego cometer actos indebidos. Sharper se declaró culpable en un tribunal federal y de los cargos estatales en 2016. Fue sentenciado en California a 20 años, en una prisión estatal por algunos de los crímenes cometidos allí, también en 2016. Por el caso federal que involucraba la distribución de drogas con la intención de cometer agresión, le dieron unos 220 meses. Aproximadamente 18 años y 4 meses, más libertad supervisada y una multa. Actualmente está en la cárcel, y su liberación de la prisión federal está programada para finales de 2028. Theranos fue fundada en 2003 por Elizabeth Holmes, una estudiante que abandonó la Universidad de Stanford y que afirmaba que su empresa revolucionaría los análisis de sangre. Recaudó cientos de millones de dólares de inversionistas, promoviendo dispositivos como el Edison, que según ella podía realizar muchas pruebas médicas usando cantidades muy pequeñas de sangre. Su imagen pública, imitando a una empresaria visionaria, usando un estilo de presentación controlado y cultivando una imagen de confianza, la ayudó a ganar el apoyo y la confianza de los inversionistas y los medios de comunicación. Sin embargo, las investigaciones posteriores demostraron que la tecnología no funcionaba como se afirmaba. Y la empresa engañó a los inversionistas y a los pacientes sobre su precisión. Holmes fue acusada en junio de 2018 de fraude electrónico y conspiración. Después de un juicio muy mediático, el 3 de enero de 2022, un jurado la declaró culpable de 4 cargos relacionados con estafar a los inversionistas, el 18 de noviembre de 2022. Fue sentenciada a 135 meses en una prisión federal. Se entregó el 30 de mayo de 2023 para comenzar a cumplir su sentencia en el campo de prisión federal de Bryan, Texas. También se le ordenó pagar $452 millones en restitución. Estas 20 historias representan más que simples fracasos individuales. Revelan el lado oscuro de la fama y la peligrosa creencia de que ser una celebridad pone a alguien por encima de la ley. ¿Qué opinan de estas impactantes transformaciones de celebridades queridas a criminales convictos? Déjenmelo saber en los comentarios. Y si quieren ver más historias oscuras de la industria del entretenimiento, asegúrense de suscribirse y darle a la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.
Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.